Bienvenido al canal Santa Biblia. Escucha ahora Juan 8 de las Sagradas Escrituras y, al final, responde algunas preguntas para poner a prueba tus conocimientos. Parte 1. La mujer adúltera. Jesús fue al monte de los Olivos. Muy de mañana volvió al templo, y toda la gente se acercó a él, y se sentó y les enseñó. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés en la ley nos mandó que tales sean apedreados. ¿Y tú qué dices? Estas palabras las dijeron para tentarlo, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra como si no los hubiera oído. Al continuar preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y otra vez se inclinó y escribió en la tierra. Los que oyeron estas palabras, condenados por su propia conciencia, se retiraron uno por uno, desde el mayor hasta el último, dejando a Jesús solo con la mujer en medio. Cuando Jesús se enderezó y vio que quedaba solo la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué revelación impactante desatará Jesús ahora que la multitud comienza a cuestionar su autoridad? Parte 2. Jesús, la luz del mundo. Luego Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos replicaron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió: Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo a nadie juzgo. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo. Yo y el Padre que me envió somos uno. Además, está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: No me conocéis ni a mi Padre. Si me hubierais conocido, también habríais conocido a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el atrio del tesoro, enseñando en el templo. Y nadie le puso las manos, porque aún no había llegado su hora. Hemos terminado la segunda parte del capítulo y ahora vamos a continuar. Primero, si estás disfrutando esta narración, dale like y apoya el canal. La tensión aumenta. ¿Cómo reaccionarán cuando Jesús declare una verdad que desafiará hasta su identidad más profunda? Parte 3. Jesús defiende su misión y autoridad. Después, Jesús les dijo de nuevo: Yo me voy y vosotros me buscaréis, pero moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron: ¿Se va a matar a sí mismo? Porque dice: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y él les respondió: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le preguntaron: ¿Quién eres tú? Y Jesús les respondió: El mismo que os he dicho desde el principio. Tengo mucho que decir y a juzgar de vosotros, pero aquel que me envió es verdadero, y a las cosas que he oído de él, a ello hablo al mundo. Pero ellos no comprendían que él hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis elevado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que como me enseñó mi Padre, así hablo. Y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Al decir estas palabras, muchos creyeron en él. Luego Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: seréis hechos libres? Jesús les contestó: De cierto, os digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto que vuestro padre hace. Ellos dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. Jesús les dijo: si fuesteis verdaderamente hijos de Abraham, habríais hecho las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí, un hombre que os ha dicho la verdad, la cual he oído de Dios, y Abraham no hizo tal cosa. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: no nacimos de fornicación, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí y vine de Dios. No vine por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi palabra? Es porque no podéis oírla, pues no sois de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla por su propia cuenta, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y por cuanto yo os digo la verdad, no creéis en mí. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si yo digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ves que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso no oís, porque no sois de Dios. Entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: no tengo demonio, pero honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi propia gloria. Hay uno que la busca y la juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra jamás verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham ha muerto y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas han muerto. ¿A quién te comparas? Jesús respondió: si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, de quien decís que es vuestro Dios, y no me habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham se alegró al ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces se levantaron piedras para arrojarle, pero Jesús se ocultó y salió del templo, atravesando en medio de ellos, y se fue. Ahora que has escuchado todo el capítulo, pongamos a prueba tu memoria con preguntas rápidas sobre los temas más importantes. Para esto, identifica si cada enunciado que te presento es verdadero o falso. Pregunta 1. ¿Jesús escribió en la tierra 2 veces durante el episodio de la mujer adúltera? La respuesta está en los versículos 6 y 8. Respuesta: verdadero. Pregunta 2. Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, y todos comenzaron a apedrear a la mujer. La respuesta está en los versículos 7 y 9. Respuesta: falso. Respuesta correcta: todos se retiraron sin arrojar piedras. Pregunta 3. Jesús afirmó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La respuesta está en el versículo 12. Respuesta: verdadero. Pregunta 4. Los fariseos aceptaron el testimonio de Jesús sobre sí mismo sin cuestionarlo. La respuesta está en el versículo 13. Respuesta: falso. Respuesta correcta: los fariseos rechazaron su testimonio, diciendo que no era verdadero. Pregunta 5. Jesús dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, y los judíos entendieron que se refería a su muerte. La respuesta está en los versículos 21-22. Respuesta: falso. Respuesta correcta: los judíos pensaron que Jesús hablaba de suicidarse. Pregunta 6. Jesús afirmó que si no creían que Él era, morirían en sus pecados. La respuesta está en el versículo 24. Respuesta: verdadero. Pregunta 7. Jesús dijo que los judíos que habían creído en Él eran verdaderamente libres porque eran descendientes de Abraham. La respuesta está en los versículos 31-33. Respuesta: falso. Respuesta correcta: Jesús les dijo que serían libres si permanecían en su palabra,
no por ser descendientes de Abraham. Pregunta 8. Jesús declaró que los judíos procuraban matarlo porque hacían las obras de Abraham. La respuesta está en los versículos 39-40. Respuesta: falso. Respuesta correcta: Jesús dijo que procuraban matarlo porque no hacían las obras de Abraham. Pregunta 9. Jesús afirmó que los judíos eran hijos del diablo porque querían hacer los deseos de su padre, el diablo. La respuesta está en el versículo 44. Respuesta: verdadero. Pregunta 10. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, y los judíos lo aceptaron sin cuestionarlo. La respuesta está en los versículos 58-59. Respuesta: falso. Respuesta correcta: los judíos intentaron apedrearlo por esta declaración. Hemos llegado al final de otro capítulo. Ahora dime, ¿cuántas preguntas respondiste correctamente? Acabas de escuchar y poner a prueba tus conocimientos con un capítulo de la Biblia en la versión King James. Si te gustó el video, apoya este canal, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Ahora, mira el video o lista de reproducción sugeridos con un nuevo capítulo de la Biblia.